Hola, estimados estudiantes de Contaduría Pública, un cordial saludo de nuevo y me alegra mucho haber llegado ya a este cierre. Y para hacer este cierre del modelo tradicional de la ventaja competitiva de Michael Porter, vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos entendido acá, sobre lo que hemos comprendido y sobre cómo ubicar los conocimientos, digamos, los significativos obtenidos durante estos primeros apartes del módulo de gerencia estratégica. Lo primero es entender que la planeación estratégica es un concepto más grande que contiene la gerencia estratégica como parte de él. Entonces, la planeación estratégica comprende toda la parte previa de motivación que tiene una organización, una junta directiva, por sostener la razón social de una empresa o de una ONG o de alguna organización que se quiera mantener en el tiempo, una iglesia. El mejor ejemplo que tenemos de planeación estratégica está en la Iglesia Católica, de una organización que se proyecta en el tiempo con sostenibilidad financiera. Ese tipo de motivación, pues, hace que las organizaciones decidan de forma estratégica para sostenerse y sigan eh, allí sostenidas en el tiempo. Parte de herramientas elementales como el análisis del entorno, que tiene un análisis político, económico, social, tecnológico, que es parte de ese análisis general que hay que hacer alrededor de un proyecto, una empresa. Parte de un análisis de diamante competitivo que tiene que ver con los la oferta de servicios y la oferta de mano de obra que hay, los competidores, la rivalidad entre los competidores, el papel del Estado, el papel de los eventos contingentes que puedan suceder y que tienen que ver con esa definición de competitividad de una región, de un país, etcétera. El análisis de las cinco fuerzas del mercado que tiene que ver con los competidores, con esa rivalidad de una aparición de un nuevo competidor, con esa rivalidad frente a la estrategia que puedan desarrollar mis competidores, esa capacidad que tengo yo de aliarme con mis proveedores, de aliarme con mi cliente, o esa posibilidad que tiene el cliente de dominancia sobre mí o un proveedor determinante. Entonces, ese análisis de las fuerzas del mercado es como el que finaliza ese análisis externo del entorno y me permite identificar ante todo las amenazas y las oportunidades. O sea, bueno, arranquemos por lo positivo, las oportunidades que me brinda el entorno y las amenazas que me brinda el entorno. Luego se hace un análisis interno dentro de esa planeación estratégica que utiliza como herramienta general el benchmarking, que es una comparación, una referenciación frente al otro. Es comparar mis procesos conmigo mismo y con otros externos competidores. Entonces, me permite evaluarme al interior, no de una referencia propia únicamente, sino de una referencia comparada. Si yo tengo dentro de mi organización un servicio postventa o una atención de courier, un envío, yo debo analizar mi servicio de envío, mi servicio de entrega frente a los que lo hacen bien en esa área de las entregas y de los envíos. Entonces, eso tiene que ver con el benchmarking, tiene que ver con la evaluación de la capacidad interna, realmente de mis fortalezas y de mis debilidades. Eso es lo que permite hacer el famoso benchmarking o referenciación competitiva. Estos dos análisis nos alimentan la DOFA o la FODA, para hablar desde lo positivo, de nuevo, desde las fortalezas y las oportunidades y luego desde las amenazas o desde las debilidades y las amenazas. Lo anterior me permite entonces llegar a alimentar con las amenazas, con las oportunidades prioritarias, dos casillas de la DOF. Cuando digo prioritarias es porque hay que elegir cuáles de esas amenazas
y oportunidades vamos a ingresar dentro de la estructura estratégica, dentro de nuestro análisis. Porque puede haber sido que en los análisis del entorno hayamos detectado muchas amenazas, demasiadas, más de tres, más de cuatro, y también muchas oportunidades, más de tres o más de cuatro. La idea de la DOPA es reducirlas a tres. Siempre no elegir más de tres amenazas u oportunidades, fortalezas o debilidades. Es seleccionarlas y mirar cuáles son las más críticas, las que más nos pueden beneficiar o las que más nos pueden afectar. En esa medida, entonces, se eligen y hay un comité que es el que filtra lo que viene de acá, este análisis que se hizo de planeación estratégica, y luego hace lo que se denomina el análisis fortalezas, oportunidades. ¿Cómo con mis fortalezas puedo aprovechar esas oportunidades? El análisis fortalezas, amenazas, cómo con mis fortalezas puedo contener esas amenazas que me brinda el entorno que estoy pudiendo prever en el entorno, cómo las debilidades que tengo me van a impedir el logro o la oportunidad de de alcanzar lo de beneficiarme de las oportunidades, o cómo las debilidades pueden ser críticas frente a ciertas amenazas. Estos cuatro análisis me permiten definir lo que se llama las acciones estratégicas. ¿Cuáles son las acciones que debo tomar para fortalecer mis fortalezas o para mitigar mis debilidades o para fortalecer estos puntos donde detecté debilidades? Porque ante todo, como organización no puedo actuar en el entorno, puedo actuar al interior de la estructura de la organización. En esa medida se consolida la estrategia y hasta allí llega ese periodo previo de planeación estratégica. Pero dentro de la misma planeación también está la ejecución de esa estrategia y se debe planear cómo se van a ejecutar esas acciones estratégicas elegidas que vienen de acá, cómo se les va a hacer seguimiento y qué va a pasar en ese seguimiento. ¿Cuál es el mecanismo de evaluación de la efectividad? ¿Bajo qué criterios defino si una acción estratégica ha sido efectiva? ¿Cuál métrica utilizo? Entonces, eso que se llama gerencia estratégica, que es gerenciar esa estrategia que ya elegí acá, esa gerencia estratégica se puede hacer por diferentes herramientas. El libro nos mostraba proyectos, programas, de pronto no nos decía portafolios, pero hoy en día el PMI pues consolida estos tres conceptos. Proyectos es esa actividad única o conjunto de actividades para desarrollar un producto o servicio único. Los programas reúnen varios proyectos conducentes a tener un impacto sobre algún objetivo estratégico. Y los portafolios reúnen tanto proyectos como programas y son como una unidad mayor que le dan origen a una oficina que se denomina dentro de las organizaciones como el PM, por ejemplo, ISA, Oficina de Proyectos. PMO. Entonces, allí hay unas organizaciones dentro de la organización que ejecutan la gerencia estratégica. Y o se puede utilizar el Balance Scorecard, que lo que hace es definir unos inductores, unos drivers, unos conectores, unos indicadores que desde las cuatro perspectivas se reflejan hacia las finanzas o hacia los resultados financieros de la organización. Desde la perspectiva de aprendizaje y desarrollo se hacen unas intervenciones que tienen efecto en unos procesos internos, los cuales definen y mejoran un producto o servicio que va a tener un impacto sobre un cliente y, por supuesto, ese bienestar, esa satisfacción de las necesidades del cliente me va a proveer de unas finanzas estables o de unos resultados financieros halagüeños y sostenibles. Esas son las formas de gerenciar estratégicamente a la luz de el concepto tradicional de la ventaja competitiva. Aquí entonces, dentro de los esquemas que trabajamos al inicio, pues están estos conceptos que tienen que ver con esta matriz, con estos análisis. Cada uno de estos análisis tiene
Pues esto es una especialización. Cada uno de estos análisis tiene una forma de llevarse a cabo. Estos son elementos pues ya dispendiosos para llevar a cabo la planeación estratégica. Pero en la gerencia estratégica, pues el Balance Scorecard nos muestra que es la forma de hacerlo o integrar Balance Scorecard con proyectos, es la forma de hacerle seguimiento a este tipo de ejecución de la estrategia. Pero pasemos entonces a lo que tenemos como modelos alternativos. Ante ese modelo tradicional que se nos ha convertido en una normalidad naturalizada en la organización, donde se rutiniza la estrategia y se hace una planeación año tras año o cada 2 años, pero realmente se cambia la misión o la visión o se cambian algunas pequeñas cosas que no son trascendentes en la organización y siguen compitiendo las organizaciones por un pequeño margen de mercado, es donde vienen otros modelos como el que vamos a analizar ahora. Antes de entrar al modelo que es el cierre del curso, vamos a mirar el modelo alternativo 2, que es el modelo de prospectiva de escenarios estratégicos. De este tipo de modelos es que surge el famoso método Delphi, ¿cierto? El famoso método Delphi que lo que hace es, partiendo de unos elementos fundamentales de la organización, que son su misión, su visión, sus valores, los intereses que tienen esos stakeholders que configuran el panorama de partes interesadas, los inversionistas que tienen sus acciones allí, que reciben unos dividendos, los clientes que reciben un producto o servicio que les genera satisfacción, los proveedores que tienen quien les compre sus insumos, la sociedad en general que recibe, no solamente como cliente, sino recibe los efectos del bienestar o el malestar que puedan generar sus desechos o los ruidos de su organización o u otro tipo de externalidades positivas o negativas. Y el Estado en sí mismo como receptor de los impuestos son quienes definen los puntos de entrada para ese denominado análisis prospectivo. Y en esa formulación, lo primero que se hace en el análisis prospectivo es definir un panel de expertos. Ese panel de expertos son expertos en diferentes áreas, algunos en áreas del negocio, otros en áreas del producto específico o servicio, la tecnología en la que se va a manejar ese producto o servicio. Perdón, tengo una pequeña tosecilla. Eh, Expertos en temas de economía, de la dinámica económica del país. El mercadeo es un punto también importante y no tienen que ser expertos en el mercadeo del producto, sino en mercadeo en general. Con los conceptos de posicionamiento de producto, de fidelidad y de construcción de una imagen y de una marca, en políticas públicas y en tendencias de actualidad. Los expertos en diferentes áreas, se crea un equipo que por lo general debe ir entre 6 a 15 personas, el equipo amplio, pero ellos tienen de 3, máximo 6 representantes. 5 es el número ideal porque para tomar decisiones por lo general se busca que siempre exista un número impar para que las decisiones no queden pareadas. No obstante eso, no hay ningún problema, no es una regla excepcional. Ellos definen un enfoque, ese enfoque estará orientado hacia cómo se ve en el futuro ese producto o servicio, el consumo de ese sector, de ese producto, o la calidad de ese producto, el tipo de mercados en los que se va a debatir ese producto, quiénes van a ser sus competidores, cómo va a cambiar la dinámica de ese mercado, o un marco temporal, una ventana de observación en la cual se va a dar una evolución de ese producto o servicio. Allí entonces se definen esas características para que ellos, con base en eso, respondan a una pregunta que va a ser: ¿cuál es el despliegue de esos escenarios? ¿Cómo nos va a cambiar la vida después de cierto tiempo el producto o servicio, el consumo alrededor de ese producto o servicio, el mercado alrededor de ese producto o servicio? ¿Y eh, con qué probabilidad se va a dar que el escenario que yo propongo pueda ser compatible con otro escenario que uno de mis referentes propone?
Esto tiene un método complicado que se llama la matriz de impacto cruzado, que es un método estadístico que lo que hace es, con base en una binomial, un método ahí de unos y ceros, poner estas decisiones de estas personas y estos escenarios futuros en un condicionamiento de probabilidades. ¿Qué probabilidad hay que el escenario que yo planteo de producto, de servicio, de condiciones del mercado pueda darse en tanto que lo que dijo fulano pueda darse? Ellos hacen un mecanismo de valoración, de ponderación. Hay otros expertos que corrigen esas ponderaciones, hacen unas validaciones, hacen unos procesos de depuración y luego eligen al final de esta matriz de impacto cruzado el escenario que tenga mayor probabilidad de éxito. El escenario que luego de esa discusión y de esa elección y de ese uso de esa herramienta estadística que se denomina SMIC en inglés, que es la matriz de impacto cruzado, ya pues hay otros mecanismos que sofistican esa elección, definen un escenario. Bajo ese escenario futuro, bajo ellos lo llaman un futurable, un escenario de futuro probable. Bajo ese escenario de futuro se empiezan a implementar unas acciones para responder ante ese escenario que es el más probable de lo que va a suceder en el futuro. Y en lugar de ponerme a explorar que mi estrategia, cómo cambio, cómo me hago diferente, cómo le apunto a ese futuro. Esta es la decisión que toman las organizaciones que ingresan por esta vía. Al principio del curso les decía que esto ya no lo hace una sola organización. Esto ya lo hace organizaciones que brindan un servicio a una junta directiva, pero no todo el mundo lo ve como favorable. Y sobre todo en las juntas directivas donde dicen, nos vamos a poner a apostarle miles de millones de dólares, de pesos, a un escenario futuro, a unas transformaciones que nos dijeron estos 16 señores, que son los magos del futuro, pero donde no hay una certeza como tal. Entonces, este método ha sido muy cuestionado. No hay organizaciones que en este momento uno encuentre una documentación y digan, sí, nosotros hace 20 años creímos en este escenario y nos transformamos de esta manera. Microsoft es el único que dice haber sido un constructor de futuro, y este señor Bill Gates es la persona que desde el año 1992-93 viene construyendo esos escenarios de futuro. Él en su organización planteaba unos videos donde decía cómo va a ser el futuro en 6 años, cómo va a ser el futuro en 10 años. Y bajo ese esquema 6-10-3-6-10, les mostraba o motivaba a sus desarrolladores de software sobre las herramientas que iban a necesitar las personas para hacer sus tareas cotidianas, para manejar su vehículo. Y hay unos videos muy interesantes que tiene pues esta corporación Microsoft, en los cuales se puede decir que él era como el ideólogo junto con un grupo de personas con las que él se sentaba a hacer la construcción de los escenarios futuros y el diseño de herramientas para competir en esos escenarios futuros. De resto, no hay una organización y esto no está documentado como un artículo científico, hace parte de las anécdotas que de pronto en varios libros se compilan. Pero de esto hay que hablar porque algunas organizaciones todavía hablan de la perspectiva estratégica. ¿Cómo la ejecutan? A partir de programas, proyectos, iniciativas, actividades, portafolios que están configurados como proyectos y que se ejecutan con base en esa expectativa, en esa esperanza de futuro. Pero ahora vamos a entrar al tema que a mi modo de ver es más revolucionario y donde se desafía el modelo anterior de la ventaja competitiva y se denomina el método, el modelo de la estrategia del océano azul. Antes de desarrollar esto, quiero que vayamos a la lección número 2.